El papado. Las instrucciones que te di han de ser seguidas con diligencia. Cuida de que los obispos no se metan en asuntos seculares, excepto en cuanto sea necesario para defender a los pobres. Esto lo dijo Gregorio el Grande. Fue durante la era de las tinieblas cuando el papado comenzó a surgir con la pujanza que lo caracterizó en los siglos posteriores. Pero antes de narrar esos acontecimientos, conviene que nos detengamos a discutir el origen del papado. El término papa, que hoy se emplea en el occidente para referirse exclusivamente al obispo de Roma, no siempre tuvo ese sentido. La palabra en sí no quiere decir sino papá, y es por tanto un término de cariño y respeto. En época antigua se le aplicaba a cualquier obispo distinguido, sin importar para nada si era o no obispo de Roma. Así, por ejemplo, hay documentos antiguos que se refieren al Papa Cipriano de Cartago o al Papa Atanasio de Alejandría. Además, mientras en el occidente el término por fin se reservó exclusivamente para el obispo de Roma, en varias partes de la Iglesia oriental continuó utilizándose con más liberalidad. En todo caso, la cuestión más importante no es el origen del término mismo papa, sino el modo en que el Papa de Roma llegó a gozar de la autoridad que tuvo durante la Edad Media y que tiene todavía en la Iglesia Católica Romana. Los orígenes del episcopado romano se pierden en la penumbra de la historia. La mayor parte de los historiadores, tanto católicos como protestantes, concuerdan en que Pedro estuvo en Roma y que probablemente murió en esa ciudad durante la persecución de Nerón. Pero no hay documento antiguo alguno que diga que Pedro transfirió su autoridad apostólica a sus sucesores. Además, las listas antiguas que nombran a los primeros obispos de Roma no concuerdan. Mientras algunas dicen que Clemente sucedió directamente a Pedro, otras dicen que fue el tercer obispo después de la muerte del apóstol. Esto es tanto más notable por cuanto en los casos de otras iglesias sí tenemos listas relativamente fidedignas. Esto a su vez ha llevado a algunos historiadores a conjeturar que quizás al principio no había en Roma un episcopado monárquico, es decir, un solo obispo, sino más bien un episcopado colegiado en el que varios obispos o presbíteros conjuntamente dirigían la vida de la iglesia. Sea cual fuera el caso, el hecho es que durante todo el periodo que va de la persecución de Nerón en el año 64 hasta la primera epístola de Clemente en el 96, lo que sabemos del episcopado romano es poco o nada. Si desde los orígenes de la Iglesia el papado hubiera sido tan importante como pretenden algunos, habría dejado más rastros durante toda esa segunda mitad del siglo I. Durante los primeros siglos de la historia de la Iglesia, el centro numérico del cristianismo estuvo en el Oriente y por tanto los obispos de ciudades tales como Antioquía y Alejandría tenían mucha más importancia que el obispo de Roma. Y aún en el occidente, de habla latina, la dirección teológica y espiritual del cristianismo no estuvo en Roma, sino en el África Latina, que produjo a Tertuliano, Cipriano y San Agustín. Esta situación comenzó a cambiar cuando el imperio aceptó la fe cristiana. Puesto que Roma era, al menos nominalmente, la capital del imperio, la iglesia y el obispo de esa ciudad pronto lograron gran relieve. En todo el imperio, la iglesia comenzó a organizarse siguiendo los patrones trazados por el Estado. Y las ciudades que tenían jurisdicción política sobre una región pronto tuvieron también jurisdicción eclesiástica. A la postre, la iglesia quedó dividida en 5 patriarcados, a saber, los de Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Roma. La existencia misma del patriarcado de Constantinopla, una ciudad que ni siquiera existía como tal en tiempos apostólicos, muestra que esta estructura respondía a realidades políticas más bien que a orígenes apostólicos.
y el carácter casi exclusivamente simbólico del patriarcado de Jerusalén, que podía reclamar para sí aún más autoridad apostólica que la propia Roma, muestra el mismo hecho. Cuando los bárbaros invadieron el imperio, la Iglesia de Occidente comenzó a seguir un curso muy distinto de la del Oriente. En el Oriente, el imperio siguió existiendo y los patriarcas continuaron supeditados a él. El caso de Juan Crisóstomo, que vimos anteriormente, se repitió frecuentemente en la Iglesia oriental. En el Occidente, mientras tanto, el imperio desapareció y la Iglesia vino a ser el guardián de lo que quedaba de la vieja civilización. Por tanto, el patriarca de Roma, el Papa, llegó a tener gran prestigio y autoridad. Vamos a hablar sobre León el Grande. Esto puede verse en el caso de León I, el Grande, de quien se ha dicho que fue verdaderamente el primer papa en el sentido corriente del término. La próxima trataremos acerca de su intervención en las controversias cristológicas que dividieron al Oriente durante su tiempo. Al estudiar esas controversias y la participación de León, dos cosas resultan claras. La primera es que su autoridad no es aceptada por las partes en conflicto por el solo hecho de ser él obispo de Roma. Mientras los vientos políticos soplaron en dirección contraria, León pudo hacer poco para imponer su doctrina al resto de la Iglesia, particularmente en el Oriente. Cuando por fin su doctrina fue aceptada, esto no fue porque proviniera del papado, sino porque coincidía con la del partido que a la postre logró la victoria. La segunda cosa que ha de notarse es que, aunque León no pudo hacer valer su autoridad de un modo automático, esa autoridad aumentó por el hecho de haber sido utilizada en pro de la ortodoxia y la moderación. Luego, las controversias cristológicas, a la vez que nos muestran que el papado no tenía jurisdicción universal, nos muestra también cómo su autoridad fue aumentando. Pero mientras en el Oriente se dudaba de su autoridad, en Roma y sus cercanías esa autoridad se extendía aún fuera de los asuntos tradicionalmente religiosos. En el año 452, los hunos, al mando de Atila, invadieron a Italia y tomaron y saquearon la ciudad de Aquilea. Tras esa victoria, el camino hacia Roma les quedaba abierto, pues no había en toda Italia ejército alguno capaz de cortarles el paso hacia la vieja capital. El emperador de Occidente era un personaje débil y carente de recursos, y el Oriente había indicado que no ofrecería socorro alguno. En tales circunstancias, León partió de Roma y se dirigió al campamento de Atila, donde se entrevistó con el jefe bárbaro, a quien todos tenían por el azote de Dios. No se sabe qué le dijo León a Atila. La leyenda cuenta que, al acercarse el Papa, aparecieron junto a él San Pedro y San Pablo, amenazando a Atila con una espada. En todo caso, el hecho es que, tras su entrevista con León, Atila abandonó su propósito de atacar a Roma y marchó con sus ejércitos hacia el norte, donde murió poco después. León ocupaba todavía el trono episcopal de Roma cuando, en el año 455, los vándalos tomaron la ciudad. En esa ocasión, el Papa no pudo salvar la ciudad de mano de sus enemigos, pero al menos fue él quien negoció con Genserico, el jefe vándalo, y logró que se dieran órdenes contra el incendio y el asesinato. Aunque la destrucción causada por los vándalos fue grande, pudo haber sido mucho mayor de no haber intervenido León. Lo que todo esto nos da a entender es que, en una época en que Italia y buena parte de la Europa occidental se hallaban sumidas en el caos, el papado vino a llenar el vacío, ofreciendo cierta medida de estabilidad. Esta fue la principal razón por la que los papas de la Edad Media llegaron a tener un poder que nunca tuvieron los patriarcas en Constantinopla, Antioquía o Alejandría. Sin embargo, León no basaba su propia autoridad solo en consideraciones de orden político. Para él, la autoridad del obispo de Roma sobre todo el resto de la Iglesia era parte del plan de Dios. En efecto,
Jesucristo le había dado las llaves del reino a San Pedro y la providencia divina había llevado al viejo pescador a la capital del imperio. Pedro era la piedra sobre la cual Jesucristo había prometido edificar su iglesia, y por tanto quien pretendiera construir sobre otro cimiento no podría construir sino una casa sobre la arena. Fue a Pedro a quien el Señor le dijo repetidamente: «Apacienta mis ovejas». Y todo esto que la Escritura nos dice acerca del jefe de los apóstoles es también cierto acerca de sus sucesores, los obispos de Roma. Por tanto, la autoridad del Papa no se debe sencillamente a que Roma sea la antigua capital del imperio, ni a que no haya ahora en todo el occidente quien pueda dirigir los destinos de la sociedad, sino que es parte del plan de Dios y ha de subsistir por siempre, pues las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Como vemos, en León encontramos ya los principales argumentos que a través de los siglos se aducirían en pro de la autoridad papal.